Es innegable que el conflicto armado en Colombia tiene secuelas, si es que aún no hemos salido de él, y si se pretende querer generar un impacto positivo en el país a largo plazo, es importante conocer el por qué ha sucedido todo para estar sumidos aún en la violencia. El narcotráfico es un pilar clave en este tema, y qué mejor que leer el relato de alguien que lo vivió en carne propia, alguien que conocía o conoce perfectamente el negocio y cómo se hizo tan poderoso su cartel. Por esta razón se realiza el posterior análisis. El libro se desarrolla en el transcurso de la década de los 80s, 90s e incluso siglo XXI, inicialmente en un estado totalmente rendido a los pies de Pablo Escobar, quien terminó fugándose de su cárcel privada y siendo abatido por el Estado y los Pepes, un grupo de narcos que resultaba una amenaza para el capo. A partir de la muerte de este, se ve cómo se desarrollan los demás carteles, involucrando civiles que terminaron pagando con sus vidas, en un país donde los carteles se peleaban entre sí y además contra el Estado, cobrando miles de vidas. Indudablemente, lo que logró Pablo Escobar con su cartel de Medellín fue y es algo que no tendrá comparación alguna. Sin embargo, al morir él y con él su cartel, se desarrolla el cartel de Cali, quien poco a poco también es acabado por el Estado, mientras que, sigilosamente, se forma el cartel del norte del valle, que logró ser muy poderoso. Muchos acontecimientos que al leerlos parecen ficticios, pero tristemente reales. Múltiples asesinatos, secuestros, tanto de civiles como de funcionarios públicos, venganzas entre narcos. Todo esto se vive tras leer las páginas de este libro. El protagonista es el escritor, pues es quien vivió estos relatos en carne y hueso, y a pesar que relata la novela en tercera persona, se puede percibir la presencia de este a lo largo de todo el contenido, al ser uno de los fundadores del cartel del norte del valle. Por ende, es un pilar fundamental en el desarrollo de la historia. Este libro cuenta con varios capítulos que precisamente relatan diversas situaciones típicas de la vida de los narcos, por lo cual existen muchos protagonistas que juntos desarrollan la historia y son fundamentales para su desarrollo. Los demás personajes también son fundamentales, pues es la interacción entre estos lo que hace interesante el relato, el cómo realizaban sus negocios de narcotráfico a diversos países del mundo, cómo pasaban por encima de la ley y hacían lo que querían durante mucho tiempo. Existen varios personajes que tuvieron que ver con estas situaciones, como lo son los propios narcos, gobernantes, civiles, policías, ejército, entre otros, que toman parte de la historia, convirtiéndose en elementos claves del desarrollo de esta misma. Al leer este libro se puede evidenciar que en ese mundo de la droga no se puede confiar en nadie. Todo el tiempo la vida está en peligro, pues nunca se sabe quién puede ser un traidor o un sapo. En cualquier momento pueden caer o encontrarse entre carteles enemigos y generar una balacera u homicidios. Sin embargo, al ser un negocio que mueve tanto dinero, hasta los políticos se ven tentados en tomar parte del negocio, razón por la cual los carteles pudieron mantenerse por mucho tiempo. Realmente se puede percibir que estos personajes no sentían temor y no les temblaba la mano a la hora de cometer un crimen. Por esto, las justificaciones eran por cuestiones de dinero, traición o el simple hecho de pertenecer a otro cartel era justificación necesaria para cometer asesinatos. Los crímenes se han normalizado con el pasar de los años,
Y existe un sinfín de personas que ponen su bienestar personal por encima de la vida de quien se les atraviese, y por ende existe gente que se lucra a partir del crimen. En esta novela se evidencia la transgresión de las normas, como lo es el homicidio, el tráfico de estupefacientes, secuestro, extorsión, sobornos, prostitución, entre otros delitos en los que se ven involucrados los carteles de la droga en Colombia. En los diálogos que se pueden apreciar en el libro se evidencia un uso del lenguaje coloquial mediante el cual se comunicaban estos individuos, como por ejemplo el término sapo, que lo utilizaban para referirse a quien los delataba ante la autoridad, así como otros términos despectivos muy comunes en la jerga colombiana. En mi posición personal, es muy importante conocer la historia de Colombia desde muchos puntos de vista. Sin embargo, me siento inconforme al ver que la industria televisiva en Colombia realiza narconovelas basadas en relatos como este a modo de apología al narcotráfico, según mi punto de vista. Sin embargo, a alguien que tenga un pensamiento crítico le sería enriquecedor alimentar su mente con libros como este.